Seguimos con la operativa portuaria. ¿Y qué es lo que ha pasado durante este año 2016 con los dos principales operadores? Un raconto de lo acontecido y también la opinión de parlamentarios en este informe de Piero Di Matteo. Los siguientes minutos son una presentación exclusiva de Nordex, representante para Uruguay de Howo. Una serie de aspectos vinculados a la gestión del puerto de Montevideo por parte de la Administración Nacional de Puertos han venido siendo cuestionados principalmente desde el ámbito legislativo, pero también por parte de algunos de los principales operadores de nuestra principal terminal portuaria. Lo cierto es que estos cuestionamientos, lejos de ser respondidos y disipados, hacen parte de una lista que en los últimos meses de 2016 se vio particularmente engrosada. Por ejemplo, en septiembre pasado el diputado Pablo Abdala advirtió ante la prensa el hecho de que la ANP había expedido compensaciones a parte de sus funcionarios desde comienzos de 2013 a la fecha, con el propósito de conformar un grupo de trabajo encargado de diseñar el llamado Plan Maestro. Pero sin embargo, no hubo avances en la concreción del proyecto, al tiempo que trascendió que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, solicitó que fuese una empresa consultora externa la que se ocupe de llevar adelante el proyecto en cuestión. El legislador nacionalista formuló un pedido de informes al respecto y días más tarde el representante de la oposición en el directorio de la ANP, Andrés Chanazarov, pidió una auditoría externa sobre este asunto. Transporte y Logística TV le consultó en su momento al presidente de la ANP, ingeniero Alberto Díaz, al respecto, y este afirmó que se va a contestar en el pedido de informes y se disculpó por no dar respuesta a nuestro planteo, aunque advirtió que hay una norma a partir de la cual se pagaron siempre compensaciones, pero no son los valores que están diciendo. Transporte y Logística TV también le recordó al titular de la ANP que Catón Nací, socia mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata, TCP, había planteado cuestionamientos al anuncio del Plan Maestro, a lo que Díaz respondió que desconocía los planteos de Cuenca del Plata y agregó que la empresa va a estar invitada a participar y a dar su opinión a través del centro de navegación. Pero las irregularidades advertidas continuaron su curso y fue la senadora Carola Viaga, Partido Nacional, quien señaló el hecho de que el Muelle C está en funciones pese a carecer de autorización ambiental, en tanto la ANP cambió el plan original en el curso de la obra. Ello generó, afirmó la legisladora, una fuente de contaminación con impacto en las aguas de la costa montevideana, razón por la cual la ANP fue multada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente. A todo esto, pasaron unas pocas semanas y fue Rossi quien en este caso afirmó que la decisión de instalar grúas pórtico en los muelles públicos del puerto de Montevideo sigue firme y que en los próximos meses habrá novedades, un tema de larga data y que mantiene en tensión a TCP con la ANP. El ministro advirtió entonces que Montecón, empresa que viene reclamando se le permite utilizar este tipo de grúas, no podría operarlas porque no cuenta con permiso de concesión en los muelles públicos. Ante estos planteos, Catón Nací anunció en más de una oportunidad que está dispuesta a llevar a juicio internacional al Estado uruguayo si se habilitan las grúas pórticos en los muelles públicos, un episodio más, aunque nada menor, de una guerra entre los principales operadores portuarios de la capital y para la cual debemos remontarnos a 2009, ya que Catón Nací aspira a que se liciten los espacios públicos del puerto de Montevideo, en tanto considera que están adjudicados en forma precaria. Pero también recordemos que este mismo año, en enero, Montecón denunció a la ANP ante la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas por no permitir la instalación de grúas pórtico, y en octubre la comisión resolvió que la conducta de la ANP fue ilegal y ordenó que autorice a Montecón la instalación y operación de dichas grúas. Pero en el ínterin hubo otro episodio. En julio de 2015, la Gerencia General de la ANP había autorizado a Montecón a instalar pasarelas para tomas eléctricas de contenedores refrigerados en áreas públicas. Pero a fin de ese año, la presidencia de la ANP revocó la autorización y llamó a una licitación. Montecón dejó entonces inconclusa la construcción de las pasarelas, pero inició una demanda a la ANP por $15.700.000 por daños. El 9 de marzo pasado, la empresa Terbalix ganó la licitación para la construcción de las pasarelas y en junio TCP solicitó a las autoridades portuarias que se expidan respecto de los 448 enchufes para contenedores refrigerados que Montecón ya tiene instalados. Recordemos que el episodio en cuestión le costó el cargo al entonces gerente general de la ANP, Néstor Fernández. Transporte y Logística TV consultó por estos temas a dos referentes de la gestión legislativa en la materia.
al diputado Felipe Carballo, Compromiso Frente Amplista, lista 711, Frente Amplio, miembro de la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes y quien ha venido trabajando evidentemente en forma ardua en el área. Así como al diputado Jorge Gandini, Alianza Nacional, Partido Nacional, quien ha formulado cuestionamientos públicos recientemente, aunando los planteos de los legisladores de su partido respecto de la gestión de la ANP y ha elevado pedidos de informes al respecto. Primero que nada, encontramos una empresa pujante, desarrollando, trabajando, una iniciativa privada, como tú bien decías, asociada con el Estado, en materia de puerto, digamos, con un nivel de desarrollo y de trabajo bien interesante. En ese escenario nosotros tuvimos esa oportunidad, digamos, de hacer una recorrida por toda la empresa, hablar con sus autoridades, en el marco más general, ¿verdad?, de lo que es nuestro trabajo, de ir conociendo de primera mano lo que tiene que ver la importancia que tiene el puerto de Montevideo para todo nuestro país en materia de mover la producción. Y obviamente que también nos encontramos con un conjunto de reclamos que no son nuevos, un conjunto de dificultades. Muchos de esos reclamos también fueron documentados, nosotros accedimos a determinada información, las cuales hemos puesto en conocimiento de las autoridades competentes en la materia, a los efectos de trasladar, ¿verdad?, digamos, cuál es un poco la situación de cada uno de estos planteos que nosotros hemos ido encontrando. En lo particular, lo que estamos haciendo es estudiando, estamos trabajando, estamos analizando, estamos hablando con todos aquellos que están involucrados en lo que es el desarrollo del puerto. Nosotros hemos conversado en más de una oportunidad con el propio presidente de la Administración Nacional de Puerto, con el propio ministro de Transporte. En la Comisión de Transporte, en las veces que han estado, hemos tenido un diálogo muy fluido y también en reuniones bilaterales. O sea que, por lo tanto, estamos analizando esa situación a los efectos de comenzar, y creo que va a ser necesario, ir tomando posición. Y en algún momento, más tarde que temprano, cada uno de los sectores de nuestra fuerza política también van a tener que ir tomando postura sobre la necesidad, ¿verdad?, de cómo apuntalar, apoyar, respaldar un funcionamiento de un puerto, digamos, en condiciones como el que se viene realizando, pero bueno, también teniendo en cuenta que en todo este tipo de negocios generalmente existen, ¿verdad?, digamos, diferentes puntos de vista que yo soy optimista que se pueden encontrar soluciones y se puede trabajar, digamos, perfectamente a los efectos de contemplar los intereses que hoy tenemos planteados sobre la mesa. La administración licitó hace como 6 años atrás la construcción del muelle C. Licitó por unos 45 millones de dólares, terminó firmando en 53 millones de dólares, pasaron 5 años para hacer esa obra y terminó saliendo, según averiguamos por el BID, que fue uno de los que financió, terminó saliendo 129 millones de dólares. Este dato nunca nos lo dio el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni la ANP. Vinieron a comisión y dijeron que no lo sabían. Finalmente supimos y se confirmó. De 53, o que había diferentes formas de calcularlo. No, la plata es una sola. Del bolsillo sale siempre una plata. Salió 129 millones de dólares con la auditoría del propio banco y después la confirmación del Tribunal de Cuentas. Pero además hubo otras irregularidades. La construcción incluía el muelle en sí mismo, toda la playa de cemento y el dragado. El dragado estaba pactado, acordado a 10 metros y medio, con la posibilidad de llevarlo a 12. Y la empresa lo entregó a 8.20, a 8.30, a 8.5. Y así se aceptó.
O sea que salió bastante más caro y se entregó sin poder utilizar, apenas se utilizó para la zafra del Calamar, porque son buques de mucho menor calado y no pudo ser utilizado. Recién ahora se sacó una piedra enorme que parece que era la que dificultaba el dragado, cosas que le planteamos y nos dijeron que no había piedra. Pero lo cierto es que la empresa no se hizo cargo la ANP, así que salió eso más lo que la ANP tuvo que poner arriba. Luego apareció lo que en el plan director del puerto se llama el muelle D y que la administración comenzó a llamar extensión del muelle C. ¿Por qué? Bueno, porque eso encubre una trampa. Si es una obra que se extiende, se puede recurrir a un mecanismo que el TOCAF permite, que es la de extensión hasta el 100% del monto de una licitación, y como se llama extensión del muelle C, están haciendo el muelle D sin haberlo licitado, entregándoselo a la misma empresa que licitó por 53 y terminó cobrando o terminó saliendo 129 millones de dólares y que no entregó efectivamente dragado. Y esa empresa va a ser el muelle D, que ahora se llama extensión del muelle C, sin licitación. Pero además la obra tuvo en el transcurso de su desarrollo una modificación, se le agregaron 36 metros al trazado original del muelle C, y eso no pasó por la Dinama y por lo tanto la autorización ambiental previa fue violada, y este agregado terminó generando una suerte de piscina de agua estancada que genera problemas y que ha recibido observaciones ahora sí de la Dinama, y que al construirse su extensión la piscina va a tener un tamaño de más de 4 hectáreas. Eso se ha dicho con poco sustento técnico, que se va a resolver con ventiladores subacuáticos. En realidad lo que hay ahí es un foco de contaminación de agua que no circula en plena bahía por una imprevisión, es decir, por ir modificando el proyecto sobre la marcha, que ahora al extenderse genera un problema bastante más complicado de resolver. Sobre todas esas cosas estamos preguntando, pero no nos contestan, ¿verdad? Concretamente hubo una solicitud de informes vinculada con el dragado y con la gestión de ese dragado que es tan importante para el puerto y que, bueno, se vienen anunciando sucesivos planes de dragado y al mismo tiempo diferentes operaciones. ¿Cuáles fueron las respuestas, si es que acaso hubo respuestas en relación con esto? No las hay. Buena parte del puerto la dirige el sindicato, ¿verdad? Los principales jerarcas del sindicato se transforman en ellos o sus parientes en los principales jerarcas de las gerencias del puerto. Dragado es un área de poder dentro del puerto, de poder económico sindical dentro del puerto, de una enorme deficiencia en materia operativa y económica. De hecho, el puerto casi queda inhabilitado en tanto su playa de maniobras, su zona de maniobras, no fue dragada adecuadamente porque se utilizaron las dragas para otras tareas y no se hizo el mantenimiento y por lo tanto los buques de determinado porte dejaron de poder operar allí. Eso fue muy impactante para el puerto. Un puerto es eso, es su acceso, es lo que tiene que mantener la administración. Y a partir de allí hubo una investigación y a partir de allí la resolución fue transformar esa área de dragado en una gerencia, en una dirección, creo, gerencia. Y se nombró un gerente nuevo. Nosotros preguntamos quién era el gerente, porque se nos ha dicho que el gerente es la misma persona de aquella que había sido en el año 2007 descubierta con una bolsa de dedos de goma, de dedos de silicona, con las huellas digitales de otros compañeros para pasarlas por el detector a la hora de marcar tarjeta con el dedo. Y se inventaron las huellas de dedo de silicona. Ese funcionario es el gerente. Dirigente sindical, por supuesto, ¿no? Sí. Dirigente sindical. Ahora, ante la negativa de estos pedidos de informes, en definitiva, ¿cuáles son los pasos a seguir? Y ante la gravedad de los asuntos en cuestión. Cuando el gobierno tiene mayoría absoluta es patalear y nada más. A veces los diputados hemos optado por presentarnos a través del mecanismo de la ley de acceso a la información, porque como legisladores tenemos el derecho de hacer pedidos de informes
el gobierno tiene que responderlo en 45 días, si pasados los cuales no se hace, la Cámara puede hacer suyos los informes y reiterarlos, cosa que hacemos, y tampoco contestan, nos contestan 2 años después, 3 años después o nunca. Y a veces vamos por la ley como ciudadanos comunes a ver si por ese lado, como puede intervenir la justicia, tenemos suerte. Y a veces tampoco tenemos porque la declaran reservada y tampoco nos la dan. Cuando el gobierno tiene mayorías, no tenemos mucho para hacer. Simplemente ir formando un expediente, ir anotando las negligencias y la oscuridad con la que se rodean algunas decisiones, porque a veces, a la larga, todas esas cosas forman las sospechas o las pruebas de que hay una decisión tomada en un sentido que no tiene respaldo político o que está apartada de la normativa. Yo creo que en el puerto hay muchas de esas cosas que se hacen al margen de las disposiciones legales, con un ministro que mira para el costado y una administración de puertos que tiene una enorme injerencia, en la que tiene injerencia el sindicato, y que no está defendiendo adecuadamente los intereses nacionales en una área estratégica del desarrollo nacional. Amigas y amigos, llegamos al final de este programa y les deseamos, como en el comienzo del mismo, el deseo de paz, prosperidad y felicidad para todas las familias uruguayas. Nos reencontramos cuando ustedes así lo dispongan. Hasta entonces. Transporte y logística fue una presentación exclusiva de Móvil, líder mundial en lubricantes, y Julio César Lestido, con Volkswagen y MAN, 2 grandes marcas en un mismo lugar.